Hola, profesora Gloria. Mi nombre es Jessica Chávez. Junto a mi compañera Lorena Fuentes vamos a presentar la unidad 3, la actividad número 3 de finanzas corporativas, la cual se titula Instrumentos financieros, opciones, futuros y derivados. Bueno, entonces la información pues la tomamos de todos los informes que nos compartieron en plataforma y para tomar un concepto inicial tomamos el de Mesen 2010 en el que indica que los nuevos tipos de instrumentos financieros se desarrollan debido al cambio tecnológico y a la volatilidad de las diferentes variables tanto micro como macroeconómicas. Entonces, pues esto también lo podemos ver obviamente en la actualidad, en donde cualquier suceso que se presente a nivel internacional puede hacer que pues fluctúe muchísimo el tipo de cambio, como por ejemplo está pasando con el dólar, como puede ser con las guerras entre países, eh, las discusiones entre presidentes. Entonces todo eso hace pues que el tipo de cambio varíe y los que se van a ver más perjudicados son aquellas empresas. Ah, incluso también con la imposición de aranceles, pues esto también afecta muchísimo a las empresas y por supuesto a los clientes, quienes van a recibir mercancías con precios mucho más elevados para que las empresas no tengan que asumir tantas pérdidas. Entonces también pues encontramos que las operaciones de los derivados pueden ser de cobertura cuando se utilizan para proteger en caso de pérdidas por movimientos adversos en el mercado, sobre todo pues las personas que adquieren materias primas, mercancías de otros países para venderla pues acá en nuestro país. Entonces pues como es sabido pues deben pagar toda esta mercancía en moneda extranjera, pero pues deben venderla acá en pesos y ahí es donde pueden tener esas pérdidas. También sirve para especular cuando se busca obtener ganancias a partir de movimientos de precios sin fines de cobertura, es decir, cuando no es compra de mercancía y esto, pero pues si se desea obtener una ganancia cuando aprovechando pues que digamos que se compra el dólar a un precio bajo, pero luego se vende a uno más alto y ahí se puede obtener ganancia. Y también están las de arbitraje, que se realizan operaciones para aprovechar diferencias de precios sin asumir riesgos. Entonces, los derivados pues son contratos que se pactan a futuro y estos se adelantan pues para prevenir, digamos, el alza o la baja de los precios de las mercancías o de las materias primas o de activos. También que estos derivados o ese precio del derivado está vinculado al valor de otro activo, como pueden ser bienes, índices o variables, y estos se llaman subyacentes. Los subyacentes, a su vez, los más comunes pueden ser activos físicos conocidos como commodities, que pueden ser materias primas como metales, productos energéticos y alimentos. Y están los activos o índices financieros, dentro de los que se destacan los índices accionarios, las acciones, las tasas de interés, los bonos y tesoros de los gobiernos y las monedas, entre muchos otros. Tenemos los futuros, que el futuro es un contrato entre dos partes que se obliga uno a comprar y otro a vender. Cuando dice se obliga es porque es de obligatorio cumplimiento y en este se pacta una fecha futura para poder hacer efectivo ese contrato. Entonces, en este caso, sí se está obligado a comprar y a vender ese activo subyacente. Este puede ayudar a mitigar riesgos, garantiza desde el momento de la negociación el precio que se va a comprar o a vender. Se pacta de una vez ese precio. Y es una buena alternativa para empresas que importan o que exportan mercancías para cubrirse de esas fluctuaciones de la tasa de cambio. También tenemos las opciones, en este caso no es de obligatorio cumplimiento, sino que es un contrato por el medio del cual el emisor se compromete a comprar o a vender un activo subyacente a un precio preacordado, pero la otra parte del contrato, que es el tenedor, ejerce la opción. Él es el que decide si la hace efectiva o no. Entonces, por lo tanto, no es obligatorio como el futuro. También tenemos que están las opciones CAL, que son las opciones de compra, y las opciones PUT, que son las opciones de venta. Están los forwards, los cuales también son contratos de compra-venta mediante los cuales el vendedor se compromete a vender el determinado bien en una fecha futura a un precio pactado. Y a diferencia de los futuros, los forwards son contratos personalizados, es decir, que este contrato digamos, se puede formalizar dependiendo de las necesidades de la otra parte
y no está estandarizado como aparece el futuro, porque el futuro en la bolsa de valores va a aparecer la fecha en la que se vence, cuál es ese producto, cuál es ese precio. Entonces todo ya está estandarizado. En cambio, en este forward no, sino que este es más flexible porque permite personalizarlo según la necesidad. Tenemos como ejemplos de forwards, están los de divisa, en la que una empresa acuerda comprar dólares estadounidenses, por ejemplo, digamos a 3 meses, a un tipo de cambio fijo, para protegerse de la fluctuación del tipo de cambio. Entonces, él pone el plazo, eh, también pues obviamente valida la tasa para ver si la acepta o no. Y está el forward de materias primas, donde, por ejemplo, un productor de café acuerda vender una cantidad específica a un precio, por ejemplo, digamos dentro de 6 meses, asegurando esos ingresos. Con eso él ya sabe cuánto va a recibir de aquí a 6 meses y no va a depender de la tasa que esté en el momento, en el mercado. Otro forward es el de tasa de interés, donde, por ejemplo, una entidad financiera acuerda contrato para fijar una tasa de interés futura de un préstamo. Entonces, también, pues, el banco va a saber cuál va a ser su respectivo ingreso al plazo, pues, que haya sido acordado. Y también están los swaps, donde, citando de nuevo a Messen, dice que son contratos financieros en los que dos partes acuerdan intercambiar una serie de flujos de efectivo en fechas futuras. Entonces, en este caso, ya no sería un activo, sino que serían flujos de efectivo los que se negocian igualmente a una fecha futura. Y estos están basados en un monto y en una regla previamente establecida. Tenemos tipos de swaps, tenemos los de tasa de interés, donde las partes intercambian pagos basados en diferentes tipos de interés como fijos o variables. Los swaps de divisas, donde intercambian flujos de efectivo en diferentes monedas para mitigar precisamente esos riesgos cambiarios. Los de materias primas, donde se intercambian pagos basados en precios de materias primas, como por ejemplo el petróleo, el oro, el café. Y los de índices, donde los flujos de efectivo se basan en el rendimiento de los índices financieros. Obviamente todo esto está bajo una normativa contable y pues es muy importante para las empresas, sobre todo a la hora de hacer sus estados financieros, reconocer primero que todo en qué posición se encuentra la empresa, cuando decíamos si era el emisor o si era la persona tomadora de ese contrato, y para así mismo saber cómo lo van a hacer, cómo van a realizar sus asientos contables. Ya para el segundo punto, que tiene que ver con el ejemplo de las 10 empresas pues, que estaban en un informe realizado hacia el año 2012. Entonces tomamos como ejemplo la empresa Inducascos. Bueno, ahí decía que era en relación a los instrumentos financieros, a los derivados que la empresa estaba negociando para que nosotros entendiéramos cómo esa situación y la pudiéramos explicar. Bueno, por el contrario a este caso, y por eso lo tomamos como referencia, la empresa Inducascos, que es una empresa exportadora, perdón, importadora de cascos. Ellos importan de diferentes países, eh, tanto cascos como también partes, es decir, repuestos para los cascos. Y pues ahora han ampliado su mercado para prendas de vestir para motociclistas como chaquetas, chalecos, gafas. También venden maleteros, venden repuestos de los maleteros, venden las pijamas para las motos, venden todo tipo de accesorios. Han, digamos, ampliado ya todo su portafolio de productos. Adicional, también ellos, pues, digamos, construyeron su propia fábrica en Colombia y ahí fabrican su marca propia que se llama ICH, también es una marca de cascos. Entonces, aparte de ser una empresa importadora, pues también es una empresa fabricante y comercializadora. Entonces, esta empresa, pues como el ejemplo fue tomado en el año 2012, para ese momento esta empresa no utilizaba derivados de los instrumentos financieros. Ellos no los utilizaban, por eso tomamos este caso. Entonces, obviamente, pues ellos estaban, eh, digamos, estaban expuestos a estos riesgos de cuando importan mercancías, de que se presentaran fluctuaciones en el tipo de cambio y que hubieran negociado mercancías en cierto día a un valor, pero al momento de pagar la primer factura, que como nos lo indica el ejemplo, era del 50%, al hacer este pago,
como ya habían pasado varios días, como 30 días, la tasa podía estar más alta de lo que inicialmente pues ellos habían cotizado la mercancía. Entonces, pues esto lo que hacía era encarecer esa mercancía y más aparte pues también encarecía los costos de importación, como son los aranceles, toda la cuestión de transportes, bueno, todo eso encarecía. Em, Ellos no estaban utilizando los derivados, sino que lo que hacían era, primero, fondear la cuenta de compensación que tenían pues registrada previamente en el Banco de la República, averiguando qué significaba esto de fondear, era hacerle consignación en moneda extranjera y al momento de fondearla pues era en un tipo de cambio y ese tipo de cambio era el que se respetaba al momento de hacer el pago de la mercancía. Entonces ellos lo que hacían era esperar a que el cambio estuviera bajito para fondear la cuenta y asimismo pues aprovechar este cambio bajito para efectuar el pago. Pero pues también estaba el riesgo de que si no habían fondeado la cuenta y ya era la hora de hacer el pago de la mercancía, debía ser al spot. Y al spot quiere decir a cómo esté el cambio en el día de vencimiento de la factura. Y ahí es donde estaba el riesgo, porque este cambio podía estar mucho más alto. Entonces, esta empresa pues tomó, digamos, como esa decisión arriesgada porque se justificaban o argumentaban de que no podían subirle los precios a los productos porque había una competencia muy fuerte en ese año y ellos preferían asumir esas pérdidas, pero entonces era un riesgo muy grande. Y habían ocasiones en donde sí podían tener ganancias porque justo pues... Digamos, cuando fondeaban la cuenta y el dólar estaba más bajito, pues resultaban pagando menos de lo que habían cotizado la mercancía, pero pues también otras veces lo que hicieron fue asumir pérdidas muy grandes. Entonces, este caso pues llamó la atención y pues no es recomendable obviamente que una empresa esté jugando así, deje toda su economía, todos sus flujos al azar y pues sobre todo en estos tiempos donde solamente pues sí, puede que haya un desconocimiento, pero solamente es acceder a una persona profesional en el caso que los pueda asesorar de la mejor manera, porque obviamente hay que estudiar sus necesidades, sus requerimientos como empresa, sus objetivos y también pues estudiar las posibilidades que existen, pues como lo vimos anteriormente, los futuros, las opciones, los forward, los swaps, entonces ver cuál es el que más se ajusta a esa necesidad de la empresa y pues sí, si bien hay que pagar primas o comisiones, pues estas no se van a comparar a las pérdidas que puede tener la empresa. Entonces, por lo tanto, se llamó la atención el caso y pues sí no es justificable pues que la empresa no haya adquirido ningún contrato de derivados y que por el contrario haya asumido tantas pérdidas. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. El siguiente ejercicio es para dar desarrollo al punto número 3 del taller, acerca de los componentes del sistema financiero internacional. Bueno, en un mundo globalizado las empresas interactúan constantemente con los mercados internacionales. Por tal motivo es importante conocer cómo funciona el sistema financiero internacional, el mercado de divisas y los tipos de cambio. En este video se explorarán no solamente estos temas, sino que también se analizarán los tipos de riesgos que enfrentan las empresas por las variaciones en el valor de las monedas. Entonces, para dar inicio al desarrollo, se explicará primero qué es el sistema financiero internacional, el cual es un conjunto estructurado de instituciones, normas, instrumentos y mercados, el cual permite el flujo de capitales entre países. Estos componentes se articulan para facilitar el comercio, la inversión, el financiamiento y la gestión del riesgo a nivel global. Dentro de los componentes claves se encuentra, uno, las instituciones financieras internacionales, las cuales son organismos que supervisan y promueven la estabilidad económica mundial. Dentro de los más importantes se encuentran el Fondo Monetario Internacional, el cual asiste a los países con problemas de balanza de pagos y supervisa políticas macroeconómicas. El siguiente es el Banco Mundial, el cual financia proyectos de desarrollo para reducir la pobreza y mejorar la infraestructura de los países que lo soliciten. Sigue el Banco de Pagos Internacionales, el cual coordina cooperación entre los bancos centrales. Otro componente clave es el mercado financiero internacional, el cual facilita la compra y venta de activos como bonos, acciones, divisas y derivados. Este incluye mercado de capitales internacional, el mercado de dinero internacional y el mercado cambiario.
Otro de los componentes son los bancos centrales y políticas monetarias. Pues en cada país se tiene un banco central que regula la emisión del dinero, las tasas de interés y sus reservas. Su rol es muy importante en la estabilidad cambiaria y financiera. En nuestro país, Colombia, en este caso, esta función la ejerce el Banco de la República. Otro de los componentes son las normas y acuerdos internacionales. Estas regulan las relaciones económicas entre países. Ejemplo, los tratados de libre comercio, los acuerdos bilaterales de inversión, las normas de Basilea. ¿Qué son estas normas de Basilea? El marco de Basilea es un conjunto completo de normas del Comité de Supervisión Bancaria, el cual es el principal organismo internacional que establece las normas para la regulación prudencial de los bancos. Los miembros de esta entidad han acordado implementar plenamente las normas y aplicarlas pues a los bancos con actividad internacional en sus jurisdicciones. Bueno, otro de los temas que está abordando en este punto son el mercado de divisas y los tipos de cambio. Pues el mercado de divisas es el espacio donde se negocian diferentes monedas. Es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo que funciona pues 24/7. Las funciones del mercado de divisas son, uno, convertir la moneda para transacciones comerciales o inversiones. Dos, permitir la cobertura contra riesgos cambiarios. Y otra de sus funciones es facilitar su especulación. Los tipos de cambio, ¿esto qué es? Es el precio de una moneda en términos de otra. Por ejemplo, un dólar hoy equivaldría a pesos colombianos a 4.252. Los sistemas cambiarios, existen varios sistemas: el fijo, el flexible o el de flotación sucia o administrada. El primero, el fijo, es en el que el gobierno establece y mantiene el valor de su moneda respecto a otra. En el flexible, el valor se determina por oferta y demanda del mercado. Y en el último, en el de flotación administrada, el Banco de la República interviene pues ocasionalmente para estabilizar la moneda. Otro de los elementos dentro de este sistema cambiario es los factores que afectan el tipo de cambio. Uno, las diferencias en las tasas de interés. Dos, las diferencias en inflación. Tres, las expectativas económicas y políticas. Y cuatro, la intervención de los bancos centrales. En el siguiente tema a tratar es acerca de qué es la paridad del poder de compra, PPC o PPA. La paridad de poder de compra, también conocida como la paridad del poder adquisitivo, es una teoría económica que dice que el tipo de cambio entre dos monedas debe igualar el poder de compra entre esas monedas, entre los respectivos países. Es decir, el mismo producto debe costar lo mismo en ambos países cuando se convierte a una misma moneda. Si no es así, quiere decir que una moneda está sobrevalorada o subvalorada. Bueno, acá voy a explicar tras un breve ejemplo. Entonces, un ejemplo: si una hamburguesa cuesta $5 en Estados Unidos y 20.000 pesos en Colombia, el tipo de cambio teórico serían 20.000 dividido en 5 igual a 4.000, que sería esa conversión. Los tipos de PPC o de paridad de poder de compra son el PPC absoluto, que compara los precios de un bien idéntico; el PPC relativo, que considera la inflación. Si un país tiene más inflación que otro, su moneda tendrá que devaluarse. Las aplicaciones que tiene la PPC. Uno, determinar si la moneda está sobrevalorada o subvalorada, como se mencionó anteriormente. Otro, evaluar las políticas de cambio. Y finalmente, tomar las decisiones de inversión internacional. Por último, tenemos el tema, los riesgos cambiarios para las empresas. Entonces, pues uno de los riesgos principales es cuando una empresa realiza operaciones internacionales, está expuesta pues a las fluctuaciones en el tipo de cambio, lo cual puede afectar sus utilidades, los precios y la competitividad. Dentro de los tipos de riesgos de cambio está el riesgo de transacción. Esto ocurre cuando existen cuentas por pagar o cobrar en moneda extranjera. Si la tasa de cambio varía entre el momento del acuerdo y el pago, puede haber pérdidas. Bueno, un ejemplo es una empresa colombiana que importa equipos por $100.000, y si el dólar pasa de 4.000 a 4.500, pagará 50 millones de pesos más. Otro tipo de riesgo es el tipo de riesgo de conversión, el cual afecta a multinacionales que deben consolidar pues, sus estados financieros en su moneda local.
Las variaciones cambiarias alteran los activos y los pasivos reportados. Otro tipo de riesgo es el económico, que es un impacto a largo plazo en la posición competitiva de la empresa. Por ejemplo, una empresa que exporta puede perder clientes si su moneda se aprecia mucho. Bueno, un elemento clave en este tema en particular es la gestión del riesgo cambiario. ¿Cómo hacen estas empresas para protegerse? Las empresas pueden usar instrumentos financieros tales como el forward, que es un contrato a futuro, es una tasa fija de cambio futuro. Opciones de derecho a comprar o vender divisas a un precio acordado, los denominados swaps, que son los intercambios de flujos financieros entre dos partes en diferentes monedas. También se pueden tomar decisiones estratégicas como diversificar mercados y proveedores, establecer precios en moneda local y contratar seguros de cambio. Bueno, y como pues a modo de conclusión, es evidente que pues en este mundo más, cada vez más globalizado, pues entender el funcionamiento del sistema financiero internacional es muy importante para la toma de decisiones empresariales. Pues ese sistema está conformado por instituciones, mercados, normas que permite de esta manera el flujo de capitales entre países y facilita las operaciones comerciales e inversiones transaccionales. Este mercado de divisas, pues junto con los diferentes tipos de cambio, pues cumple un papel muy importante en la determinación del valor relativo de las monedas. La teoría de la paridad del poder de compra es una herramienta muy importante para evaluar si una moneda de verdad está sobrevalorada, subvalorada. Esto permite anticipar posibles ajustes en los tipos de cambio y pues evitar riesgos para las empresas. Gracias.